No te hundas tú mismo haciéndote creer que no vales nada y que no tienes potencial, cuando sí vales muchísimo y sí tienes muchísimo potencial, porque las palabras más importantes al fin y al cabo son las que te dices tú. Hola, soy Emilia y esto es Un Café a las 8. Si eres nuevo, bienvenido o bienvenida por primera vez a este rinconcito de felicidad. Y si habitualmente andas por aquí, bienvenido o bienvenida de nuevo una semana más a esta pequeña familia que poco a poco estamos creando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que hayáis tenido una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto. Como siempre, porque nunca está de más agradecer, muchas gracias por la acogida al episodio de la semana pasada, así mismo como a los anteriores. Como siempre, sigo recibiendo muy buenos feedbacks, no sabéis lo mucho que eso me alegra y me sigue motivando claramente día a día a seguir creando contenido para vosotros y para vosotras. Por ahí se viene próximamente un episodio de Patreon que saldrá probablemente esta semana, la semana que ha salido este episodio, bueno, la semana del 3 de abril. Un episodio muy chulo, realmente bastante corto, pero muy chulo. Cual no os quiero hacer spoilers, simplemente os digo que estéis atentos a mi Instagram y a mi Patreon para que lo podáis ver y no os lo perdáis. Pido disculpas si estoy dando bajito, es que una vez más estoy grabando de noche, así que bueno, intento que se me escuche lo mejor posible y que se me entienda también lo mejor posible. No os lo he dicho, pero siempre os lo suelo decir, yo estoy bien. Me hallo ya un poco cansada, honestamente. Tengo sueño, estoy grabando esto a una hora bastante tarde, pero prefiero grabarlo tarde y que tengáis contenido, no grabároslo y que obviamente no tengáis contenido. Como ya sabéis, me gusta recomendaros cosas antes de empezar los episodios, aunque a veces me cuesta encontrar qué recomendaros porque a veces no se me ocurren cosas y estoy como a último momento pensando en plan en todas las cosas que han sucedido en mi vida últimamente como para recomendaros algo, pero me he acordado de que vi una película hace unos días que me ha encantado y dije, bueno, mucha gente la ha visto ya, pero creo que no está de más recomendarla para todas aquellas personas que aún no la hayan visto. Así que nada, vengo a recomendaros esta película que hace meses fue súper trending en redes sociales, sobre todo en TikTok, pero yo, pues como os he dicho, no la vi hasta hace creo que 3 días y ahora está pues eso, dentro del ranking de mis películas favoritas 100%. Los que me conocen saben que soy una persona obsesionadísima con las comedias románticas, tanto de películas como de series, como de libros. Me encanta la trama de Enemies to Lovers, Fake Dating y todo este rollo así súper chulo para mí. Y esta película es todo lo que está bien con esos tipos de plots, honestamente. Estoy hablando ni más ni menos que de Anyone But You o Cualquiera Menos Tú. No sé si todavía sigue en cines, porque yo la vi en internet, pero una maravilla. Honestamente, si está en cines, os recomiendo que vayáis a verla, vale la pena. Podéis aprovechar ¿eh? e ir a ver la película solos o solas, que sabéis que es un plan maravilloso salir a hacer cosas nuevas sin nadie más, solo tú. Y si ya la habéis visto, bueno, pues dejadme saber qué opináis en comentarios o me podéis escribir como siempre por Instagram y dejadme saber qué opináis de la película o qué opináis básicamente de las comedias románticas y ese tipo ¿cómo se dice? Ese tipo de categoría de películas. Nada, me ha parecido una súper buena película, no os voy a hacer spoiler, ya os he contado un poco de qué va, Enemies to Lovers y Fake Dating, hay una boda entre medio también y súper chula.
fin, tiene unos actores geniales, creo que encajan 100% con los personajes que les ha tocado a cada uno. Los paisajes son 10 de 10 porque sucede todo en Australia, lo cual es genialísimo y precioso. Hay una parte en la cual me dio bastante miedo porque apareció una tarántula, pero, bueno, una tarántula no, una araña, perdón. Y les tengo fobia, pero bueno, no pasa nada. Simplemente fueron como 3 milisegundos, así que no pasa nada. Y nada, no tengo mucho más que deciros de la película, aparte de que la veáis, porque no os vais a arrepentir. Es súper chula, es genial y fin, ya, eso es todo. Hoy os traigo un tema que honestamente no se me había pasado por la cabeza aún hablar de él. Y es un tema que está importante, bueno, está no, es importante recordarlo. Está hablando nada más y nada menos que de verdades que duelen, pero no está de más recordar, como ya os he dicho. He sacado la información bueno, las verdades, digamos, de una publicación de Instagram de la cuenta psicoherencia emocional, la cual igual os voy a dejar de todos modos en la descripción del vídeo o del episodio, según lo estoy viendo, si en Instagram, perdón, si en Spotify o en YouTube. Y nada, recordad que hay que aceptar las verdades para poder sanar y vivir conectados con la realidad. No hay nada más duro que vivir engañado en una mentira y después cuando te despiertas llevarte ese choque de realidad. Es un episodio que no se va a hacer muy largo, honestamente, no tanto por la hora, sino por el contenido, porque también hay según qué episodios que antes de grabarlos me pienso que me gustaría daros un contenido no tan extenso, sino de buena calidad, un contenido donde no la trama, porque no es una película, pero todo lo que hablo que sea de buena calidad, honestamente, y no ponerme a hablar como 3 años aquí y extenderme mucho y ser repetitiva, llegando al fin y al cabo al mismo punto, porque siento que es mejor como explicaros todo bien, indagar en el tema, hablar de ello perfecto, tal, todo genial, pero daros un contenido de calidad en vez de cantidad. Eso es lo que me quiero referir. No, creo que estamos entendiendo. Pero bueno, básicamente que no es un episodio que se me va a hacer súper largo. Eh, de todos modos, si estamos interesados, vosotros, vosotras y yo, en ello, es probable que en algún momento haga una especie de segunda parte o algo por el estilo, ya sea bien a modo de stories por Instagram o a modo de reels o TikTok, o incluso puede ser que en algún momento para Patreon haga algo un poco más extenso. Y si es lo suficientemente interesante, podría haber una segunda parte como episodio público. En fin, para empezar y no darle más vueltas, la primera verdad que todos deberíamos aceptar es que si tú no respetas tus límites, los demás no te van a tomar en serio. Es algo que cuesta mucho y también es muy difícil para muchas personas, me incluyo entre ellos porque me costó durante mucho tiempo poner mis límites. Eh, Estuve mucho tiempo de mi vida, por ejemplo, donde no sabía decir que no, principalmente, es uno de los límites que más me ha costado, y tampoco sabía cómo poner un alto, un stop, un basta con la gente en general y con los hechos, con todo en general, hasta conmigo misma. Y entonces me di cuenta con el tiempo que nunca se me llegó a tomar en serio en según qué situaciones, por lo mismo, porque nunca aprendí a poner un límite y cuando aprendí era ya tarde y había pasado, pues, como digamos, las consecuencias, ¿no? Pero bueno, mejor tarde que nunca también. Pero en fin, lo que quiero decir que eso, que si tú no respetas tus límites, nunca te va a tomar el resto en serio. Siempre te van a tener como la gracia del grupo, la gracia del círculo social, la gracia de la familia, la gracia en general. Vas a ser como el comodín, ¿no? Entonces,
pues ni modo. Me siento tan cansada, me siento como tan agotada, se me hace un poco difícil seguir como tirar, pero sé que el tema está interesante, así que bueno, vamos a seguir. Tienes mucho potencial, pero te crees las mentiras de tu mente. Y eso es algo con lo que lucha muchísima gente día tras día. Muchos tenemos, sobre todo, el síndrome del impostor, del cual creo que no he hablado todavía en el podcast. Mucha gente sufre el síndrome del impostor. Yo, por ejemplo, lo he sufrido algunas veces, sobre todo cuando el podcast empezó, hace ya un mes y algo, que la gente como que me decía, ay, estás en un trabajo súper guay, está súper chulo el podcast, no sé qué, y está muy guay que hayas decidido como sacar adelante un proyecto tan chulo tú sola, no sé qué. Yo, bueno, pero si no es para tanto. Mentira, mentira. Sí es para tanto. O sea, la mínima cosa que hagas para sacar adelante tu potencial, para sacar adelante lo que eres, lo que vales, lo que te gusta, la mínima cosa, de verdad, eso vale muchísimo. Y yo al principio tenía muchísimo síndrome del impostor y también he tenido muchísimo síndrome del impostor en cuanto a las cosas artísticas que he hecho, que mucha gente me halaga o así, cosas por el estilo, y yo como, ¿cómo crees? No es para tanto. Y sí, sí lo es. Siempre es para tanto. Y deberíamos dejar de creernos que no lo es, porque sí, sí lo es. No te eches para atrás, es decir, no echarse para atrás, no te hundas tú mismo eh, haciéndote creer que no vales nada y que no tienes potencial, cuando sí vales muchísimo y sí tienes muchísimo potencial, porque las palabras más importantes al fin y al cabo son las que te dices tú, no las que te dice el resto. No vale de nada que 20.000 personas te digan que eres lo mejor y que haces todo genial, que creas un contenido estupendo, que tienes unos dibujos magníficos, que haces una música genial, si tú, que eres la persona que lleva contigo desde que naciste y vas a estar contigo hasta que mueras, si tú propiamente no te haces creer eso, si tú no te haces ver eso, si tú no te demuestras a ti día tras día de verdad que eres eso. No vale nada lo que te diga el resto si tú no te lo dices a ti también. Así que, lo dicho, tienes mucho potencial, no te creas las mentiras de tu mente, no te creas las mentiras del resto. Intenta alejarte del síndrome del impostor, yo sé que es muy difícil, pero si tú estás haciendo algo es porque vales para ello. Simplemente tienes como que buscar un poquito más adentro, rebuscar un poco más allá y ya está, y poco más. Pero no te olvides de todo lo que vales. Siguiente es la manera, bueno, también tiene relación con ese anterior, y es que la manera en la que te hablas y te tratas sí importa. Y doy muchísima fe. Vuelvo y repito que las palabras más importantes y las palabras que más impacto tienen en nosotros mismos son las que nos decimos nosotros mismos. No hay nada más traicionero que nuestra propia mente y nada más traicionero que nuestras propias palabras. Es muy importante que te digas a ti todas las cosas bonitas que te gustaría que te dijesen, que hagas por ti todas las cosas que te gustaría que otra persona hiciera, que te cocines todas las comidas que otra persona te gustaría que te cocinase, todo lo que te gustaría recibir, primero empieza a dártelo a ti mismo, porque así vas a saber cuál es el bare minimum que vas a aceptar y vas a tratarte como te mereces que te traten, básicamente. Es muy importante que antes de salir de tu casa te mires en el espejo y te digas lo bella, hermosa y preciosa que estás o lo papi rico que estás, eh, porque es lo más importante. Lo más importante es cómo tú te tratas, cómo tú te hablas, las cosas que tú te dices. Lo único que vas a conseguir diciéndote cosas malas o cosas que te hagan, que te ofendan, lo único que vas a conseguir es hundirte, derrumbarte y hacerte sentir la peor persona del mundo cuando realmente no mereces nada de eso y no es lo que eres. Así que, bueno, lo dicho una vez más,
háblate bien, trátate lindo, no es solo hablarle bien y tratar lindo al resto, tú eres lo que más importa y no olvides nunca que tienes que hacerlo. Siguiente es vivir quejándote y no hacer nada al respecto da pereza. Al principio cuando leí esta frase dije, no es para tanto, pero sí, sí es para tanto. No es lo mismo que por ejemplo, digamos mi caso, ¿ok? No es lo mismo, por ejemplo, en mi caso que no tengo trabajo todavía y me iba quejando constantemente de una manera u otra, en plan, no tengo trabajo, no encuentro trabajo, no tengo trabajo, no encuentro trabajo, me gustaría tener trabajo, es que todo el mundo tiene trabajo y yo no tengo trabajo, y no hacer nada al respecto. Busca trabajo. Hay miles de oportunidades en miles de cosas. Es muy difícil, pero busca trabajo. No vale de nada que te quejes si no estás intentando que eso cambie. Y si no, incluso con la cosa más sencilla, estás viendo que hay un vaso mal puesto en la cocina. No vale de nada que te quejes 25 veces de que ese vaso está mal puesto en la cocina. Te levantas, mueves el vaso y punto. Es que si no haces nada al respecto y te estás quejando 24/7, lo que vas a hacer es que el resto de personas se agoten porque no están viendo la intención en ti de cambiar, ni están viendo el cambio, ni la evolución, ni el interés. Por lo tanto, la gente va a decir, esta persona no está haciendo nada por evolucionar. No es algo que me aporte. Así que, next. Y no solo por el resto, sino por ti mismo. Tú misma te vas a acabar desgastando. Simplemente haz lo que sea que tengas que hacer, aunque te quejes por el camino. De hecho, las quejas son una parte fundamental del camino. Ningún camino es fácil, ningún camino es color de rosa, ningún camino está hecho a medida para que lleguemos a la meta sin ningún problema en el medio. No, no, porque de eso no se trata la vida. Se trata de tener adversidades, se trata de tener retos entre medio, problemas con los que luchar, cosas con las que lidiar. No es nada fácil. En general, en la vida, nada es sencillo. Y nadie nació aprendido absolutamente nada. O sea, os lo puedo asegurar. Por lo tanto, vivir quejándote y no hacer nada al respecto por lo que te quejas da mucha pereza y va a hacer que el resto se canse de ti y te va a cansar a ti mismo de ti. Te puedes quejar, pero haz algo al respecto y verás cómo las cosas cambian. Siguiente es tu vida nunca va a cambiar si no actúas y una vez más va en relación a la anterior. Por lo tanto, no me voy a extender mucho en esta porque es básicamente si tú no haces las cosas que quieren que sucedas, o si, más bien no, si tú no haces nada para que las cosas sucedan, tu vida no va a cambiar, ni positiva ni negativamente. Quiero decir, si tú estás acostado en la cama, ¿vale? Y quieres un vaso de agua, si tú no te levantas de la cama, no vas a tener ese vaso de agua, porque estás solo en la casa en general. Por lo tanto, o sea, lo explico de la manera más sencilla, pero es que funciona para absolutamente todo. De verdad, si no haces nada, la más mínima cosa, nada va a cambiar nunca, nunca, nunca. Y está demostrado. Por más que tú digas, es que me gustaría tener un programa de televisión, vale, pues busca los recursos para tener el programa de televisión, busca las maneras que necesitas, cómo empiezas, haz algo y verás cómo conseguirás poco a poco no solo tener un programa de televisión, quién sabe si consigues tener miles de cosas más a raíz de eso. No sé, no sé, realmente es muy, muy sencillo decir me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro, pero no actuar, no hacer nada al respecto, quedarte sentado mirando por la ventana, deseando una vida. No te quedes mirando la vida del resto
deseando tener la misma. Y levántate a hacer que tu vida sea mejor que la del resto. Y ya está. No vas a cambiar absolutamente nada si no empiezas a hacer las cosas. Y por último, la siguiente verdad, digamos, que esta no la he sacado del post de Instagram de donde he sacado las anteriores, esta la tenía apuntada en notas del móvil hace ya unas semanas. Es básicamente, if you don't heal what hurt you, you will bleed on people who didn't cut you. Es decir, que si tú no sanas lo que te hirió anteriormente, vas a herir a gente que no te ha dañado. Y esto es algo que poco a poco me he dado cuenta de que se empieza a entender y a comprender un poco más y se empieza a, digamos, a sobrellevar mucho mejor que antes, porque por lo visto antes la gente no sabía cómo gestionar el hecho de, no sé, pasas por una situación, digamos, traumatizante o una situación que te hiere, una situación que te hace daño y no te das el tiempo suficiente a sanar, no te das el tiempo suficiente a curar todas esas heridas, a cerrar todas esas heridas y a pasar tiempo contigo, a conocerte, a cuidar de ti, te vas a encontrar con personas en el camino, aún tú teniendo esas heridas abiertas, y vas a sangrar en esas personas, vas a hacerles sufrir a esas personas. Por ejemplo, con el ejemplo más sencillo es las rupturas. Tú vives una ruptura y, bueno, no sé, no voy a entrar en detalles de qué tipo de ruptura, pero tú vives una ruptura en la que lo pasas muy mal y la relación, pues lo dicho, se termina. Tú tienes que vivir por ese momento de sanación, de pasar tiempo contigo y para ti, de cuidarte, de darte todo el amor, el cariño que necesitas, ya sean 2 meses, 3 meses, un año, 6 años, 10 años. Uno nunca sabe cuánto tiempo se necesita para curar. Tómate todo el tiempo que sea necesario. La vida no se va a acabar, la gente no se va a ir. De verdad es necesario que cures y sanes tus heridas y sanes en ti, en tu corazón, en todo lo que sea necesario antes de coincidir de según qué maneras y de mantener según qué tipo de relaciones con otra persona que no sabes qué heridas pudo haber tenido, ni sabes una gran parte de qué hay dentro de esa persona. Porque es muy probable que entonces, con la herida que tú tenías abierta, hieras a esa persona. No sé si me estoy dando a entender, pero básicamente antes de como move on alguien más, antes de entrar en un tipo de relación con alguien más, sana lo que ya traías de antes. No vengas a querer empapar a alguien más con el agua, o sea, mira, más fácil aún, no quieras llevarte el agua del mar a un río. Primero sécate bien, deja que pase el tiempo, deja que la ropa se seque, incluso si puedes cámbiate de ropa y después te vas al río. Notarás la diferencia, verás que todo es mejor, la sensación es distinta, una experiencia nueva, incluso tal vez quieras quedarte en los ríos para siempre. No sé, no intentes meter a alguien que no tiene nada que ver en una herida del pasado, porque ni vas a conseguir sanar tú, ni vas a dejar que la otra persona, digamos, prospere. Y nada, sé que ha sido un episodio corto, pero creo que ha sido un episodio bastante interesante para reflexionar más que nada. Quiero traeros contenido un poco más también interesante, comentando según qué situaciones en general o maybe hago algún tipo de contenido tipo recap de sucesos o de eventos interesantes. No soy una persona tampoco de seguir mucho
según qué cosas en las redes sociales, pero bueno, ya iremos viendo poco a poco. Y nada, como siempre deciros que está genial pasar este rato juntas y juntos detrás de esta pantalla y de este altavoz. Que si has llegado hasta aquí, no está de más decir y recordar lo de siempre, que es que estoy súper agradecida por todos los que estáis viéndome, escuchándome día tras día. Sé que muchos no os manifestáis, muchos no me dejáis ningún tipo de mensaje. Tal vez, no sé, os dará vergüenza o no tenéis el tiempo de, o simplemente lo olvidáis. Pero yo sé que estáis ahí y os lo agradezco muchísimo. Se siente súper especial y me llena el corazón un poquito más. No te olvides tampoco de seguirme en Instagram, emimatos con doble s y barra baja, para no perderte ninguna de las informaciones que voy poniendo por allí en cuanto a los próximos episodios. También si queréis enteraros de cuando comento películas que veo o algún libro que me estoy leyendo, que no os lo he dejado saber, pero actualmente me estoy leyendo un nuevo libro que se llama en español La novela del verano. Ahora mismo no me acuerdo el nombre que tenía en inglés. Y creo que la autora es Emily Henry, si no me equivoco. Sí, la autora es ella. Os iré comentando qué tal el libro más adelante. No llevo mucho leído todavía. Voy como por el capítulo de 10 de 28. Así que nada, eso os iré comentando más adelante. Pero si queréis enteraros un poco más de cuando comento libros a medida que me los voy leyendo o películas que me estoy viendo, seguidme por Twitter si os interesa. Es el mismo username que en Instagram, @mimatos con doble S y barra baja. Nada, recordad que también tengo el canal de Patreon donde os iré subiendo próximamente vlogs y episodios con mis amigos, probablemente porque les voy a ver dentro de poquito. Estoy bastante emocionada, les echo bastante de menos. Y nada, que os quiero mucho, que sois geniales, que sois los mejores, que cuidéis mucho de vosotros siempre, que os olvidéis del síndrome del impostor, tenéis muchísimo potencial, no lo dejéis perder, no lo malgastéis donde no es necesario y ya está. Que el próximo miércoles nos veremos por aquí otra vez en un próximo episodio de Un Café a las 8. Muchísimo amor, lots of love. Chao.